Bienvenido a mi canal de YouTube de Fiamma Moy, donde les traeré historias fascinantes de la palabra. Hoy les traigo uno que lo he titulado La Revolución del Espíritu, más allá de la ley, el camino hacia la armonía comunitaria. Aquí vamos a ver la importancia de obedecer el Espíritu más que la ley. Comencemos. Había una vez un pequeño pueblo, un hombre llamado Martín, conocido por todos como un ciudadano ejemplar. Martín siempre se había destacado por ser respetuoso de las leyes que regían su comunidad, pero un día algo extraordinario sucedió que cambió su perspectiva por completo. En aquel tranquilo pueblo, la gente solía regirse estrictamente por la letra de la ley. Cada norma y reglamento eran seguidos al pie de la letra. Pero Martín comenzó a cuestionar si esa rigidez realmente reflejaba la esencia de la justicia y la convivencia armoniosa. Su inquietud creció hasta que un día, el anciano sabio del pueblo, don Manuel, le compartió una antigua historia que resonaría profundamente en el corazón de Martín. La historia hablaba de un reino donde las leyes eran tan estrictas que la gente temía cometer errores. El monarca, preocupado por la falta de compasión y solidaridad entre sus súbditos, decidió convocar un consejo de sabios para encontrar una solución. Fue entonces cuando un anciano filósofo sugirió la importancia de obedecer no solo la letra de la ley, sino también su espíritu. Martín, inspirado por esta historia, decidió llevar a cabo un pequeño experimento en su propio pueblo. Comenzó a buscar manera de ayudar a sus vecinos, no solo cumpliendo con las leyes de manera literal, sino también prestando atención a sus necesidades y preocupaciones, preocupándose por el bienestar común. Un día, mientras caminaba por la plaza del pueblo, Martín notó que un anciano comerciante estaba luchando por mantener su pequeño negocio. Aunque la ley no requería que Martín hiciera nada al respecto, decidió ofrecer su ayuda de manera desinteresada. Compartió sus habilidades y conocimientos para mejorar el comercio del anciano, brindándole no solo asistencia práctica, sino también compañía y apoyo emocional. Pronto, la actitud compasiva de Martín se convirtió en una inspiración para otros habitantes del pueblo. Comenzaron a darse cuenta de que obedecer el espíritu de la ley no solo mejoraba la calidad de vida de todos, sino también fortalecía los lazos comunitarios. La comunidad empezó a florecer y la armonía reemplazó la rigidez. La historia de Martín se difundió por el pueblo y la gente comenzó a comprender la importancia de ir más allá de la letra de la ley para abrazar su verdadero propósito: fomentar la justicia, la compasión y la convivencia armoniosa. Martín, ahora visto como un líder de la comunidad, demostró que obedecer el espíritu de la ley era de hecho el camino hacia un pueblo más próspero y unido. Y así, el pequeño pueblo aprendió que la verdadera grandeza se encuentra en la interpretación sabia y compasiva de las leyes que rigen nuestras vidas. La ley más importante que Dios quiere que tú sigas, que lo que dice la Biblia, todo, es el amor. Si tú no estás siguiendo el amor, por estar siguiendo reglamentos, ley, estatutos y todo eso, y no das amor, de nada te sirve. No importa cómo esté viviendo el de al lado, el vecino, o cómo estén viviendo los demás. Lo importante es que tú los ames, los respetes y los cuides y los ayudes. Y en tu vida trata de hacer todo lo que tú crees que tienes que hacer, sin obligar a nadie a someterse a tus pensamientos. Dios te bendiga. Titulado este storytelling
la huella infinita, cómo el valor de valorar a las personas resuena eternamente. Comencemos. En un rincón olvidado del tiempo existe una antigua leyenda que habla sobre la trascendencia de nuestras acciones en esta vida y su eco eterno en la eternidad. En el corazón de un pequeño pueblo vivía una mujer llamada Isabella, cuya vida se convirtió en un testimonio vivo de esta profunda verdad. Desde joven, Isabella adoptó la creencia de que cada acto, por más pequeño que fuera, resonaba en la eternidad. A medida que crecía, esta convicción se arraigaba en su ser, guiándola a través de los desafíos y las alegrías de la vida. Su filosofía se reflejaba en su trato hacia los demás, en su dedicación a hacer el bien y en su compasión inquebrantable. Isabella no era una persona adinerada ni famosa, pero su presencia irradiaba luz y calidez. Trabajaba en un modesto negocio local y cada día se esforzaba por valorar a las personas que compartía su camino. Sabía que aunque sus acciones pudieran parecer simples y cotidianas, tenía un impacto más allá de lo que los ojos podían ver. En su comunidad, Isabella se convirtió en un faro de bondad, ayudaba a los vecinos y en tiempos difíciles ofrecía palabra de aliento a los desanimados y compartía generosamente lo poco que tenía. Su bondad, aparentemente insignificante en el momento, resonaba como un eco eterno en la vida de aquellos a quienes tocaba. Un día, un viajero llegó al pueblo. Era un anciano sabio que al observar la vida cotidiana de la gente, se maravilló de la esencia de Isabella. Se acercó a ella y le habló sobre la antigua leyenda, la idea de que nuestras acciones en esta vida trascienden en el tiempo y resuenan en la eternidad. Isabella escuchó con atención las palabras del sabio y su corazón resonó con una comprensión más profunda de la importancia de valorar a las personas en nuestra jornada terrenal. En ese momento se dio cuenta de que su humilde existencia tenía un significado que iba más allá de las fronteras del tiempo. Con el tiempo, Isabella envejeció, pero su legado de amor y compasión perduró. Aquellos a quienes había tocado con su bondad recordaron sus acciones y sus vidas se transformaron de manera positiva. Isabella dejó este mundo, pero su eco eterno se expandió como un río que nunca se seca, afectando a las generaciones venideras. La leyenda de Isabella se convirtió en un recordatorio para todos, que cada acto de bondad, cada palabra de aliento y cada gesto de amor resonaba en la eternidad. Y así, en el tejido del tiempo, la historia de Isabella se entrelazó con la leyenda, creando un tapiz de valoración y aprecio por las personas que seguía siendo contado de generaciones en generaciones. La verdad perduraba. Lo que hacemos en esta vida resuena en la eternidad. Y quiero decirle algo, que ¿cómo quiere que te recuerde cuando tú te mueras? Esa es la palabra. Y para que te recuerden bien, para que tengas una resonancia como Isabella, que perduraba su testimonio de generación a generación, de nuestros hijos y de nuestras siguientes generaciones, es tú dejando un testimonio que perdure por la eternidad, y eso es dando amor y respeto. Ánimo. Storytelling de las promesas que Dios cumple promesas. Él nunca va a dejar de cumplir con su palabra.
Ahora, he titulado este storytelling Entre promesas y milagros, la irrefutable confianza en Dios que transforma vidas. Empecemos. En lo más profundo de la historia, entre las páginas de experiencias compartidas, hay un relato que destila la esencia misma de la confianza en las promesas de Dios. En un pequeño pueblo rodeado de campos verdes y cielos amplios vivía una mujer llamada Elena. Su vida estaba marcada por desafíos, pero su fe inquebrantable en las promesas divinas iluminaba su camino. Desde temprana edad, Elena había aprendido sobre la grandeza de un Dios que siempre cumple con sus promesas. Su abuela, una mujer sabia con arrugas que contaban historias de esperanza, le enseñó a confiar en lo invisible, a aferrarse a las promesas de que sin importar las tormentas, Dios siempre permanece fiel. La vida de Elena estuvo marcada por pruebas difíciles. En momentos de oscuridad, cuando las lágrimas amenazaban con apagar la luz de su fe, recordaba las palabras de su abuela: Dios nunca te dejará ni te abandonará. Y así, con esa convicción, enfrentó las tormentas de la vida. Un día, cuando la adversidad parecía envolverla como una sombra densa, Elena se aferró a una promesa específica que había encontrado en las Escrituras: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Era un recordatorio de que incluso en medio de la incertidumbre Dios estaba presente. La historia de Elena tomó un giro inesperado cuando, en su momento más oscuro, una serie de eventos comenzaron a desarrollarse, alineándose como piezas de un rompecabezas divino. La ayuda llegó a lugares inesperados y Elena fue testigo de cómo Dios cumplía cada una de sus promesas, una tras otras. Su fe, ahora probada y fortalecida, se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que la rodeaban. No solo compartía la historia de sus propias experiencias, sino que también inspiraba a otros a confiar en las promesas de un Dios que nunca falla. Elena comprendió que la fidelidad de Dios no se mide por las circunstancias, sino por su constante presencia y amor incondicional. Su vida se convirtió en un testimonio vivo de cómo la confianza en las promesas divinas pueden transformar el curso de la existencia, trayendo luz a la oscuridad y esperanza a la desesperanza. Al mirar hacia atrás en su viaje, Elena se dio cuenta de que las promesas de Dios eran anclas para su alma. En cada valle oscuro, en cada cima soleada, la mano divina la guiaba con fidelidad. Su historia resonó como un eco eterno, recordándonos a todos que en la confianza en las promesas de Dios encontramos la fuerza para enfrentar cualquier tormenta y la seguridad de que al final su fidelidad siempre prevalece. Ten confianza en las promesas del Señor, porque Él nunca falla, nunca te deja y siempre te ama, a pesar de cómo esté tu día, cómo esté tu vida espiritual o cómo esté la circunstancia de horrible. Ahí va a estar el Señor para ayudarte y extenderte una mano. Ten fe en Dios, que va y viene la ayuda. Un storytelling que lo he titulado El poder del testimonio silencioso, revelando el amor por el Señor en cada acción. Voy a dar una pequeña descripción para que te quedes enganchado y escuches este storytelling. ¿Alguna vez te has preguntado cómo tu vida cotidiana puede ser un testimonio poderoso del amor por el Señor? Sumérgete en el poder del testimonio silencioso, donde descubrirás cómo simples acciones pueden resonar con un impacto profundo en el mundo que te rodea. Desde el momento en que María comienza su día en oración hasta sus encuentros con vecinos, compañeros de trabajo y extraños en la calle. Cada gesto cuenta una historia de fe, compasión y amor por Dios. Únete a nosotros para explorar cómo tu testimonio silencioso puede transformar vidas y a difundir la luz del Evangelio en cada rincón de tu vida.
No te pierdas de esta inspiradora narrativa que te recordará el poder que yace en cada acto de amor y bondad. Empecemos. En el bullicio constante de la vida diaria, a menudo subestimamos el poder del testimonio silencioso que nuestras acciones cotidianas pueden tener en el mundo que nos rodea. Pero hay momentos en los que el silencio de nuestras acciones habla en voz alta, revelando nuestro amor por el Señor de una manera que las palabras nunca podrían expresar. Imagina un día cualquiera en la vida de María, una mujer humilde y devota que vive su fe en silencio, pero con una pasión ardiente por su Señor. En su rutina diaria, María se levanta temprano para orar en silencio, antes de comenzar su jornada. A través de sus simples palabras y gestos, ella comunica su amor y gratitud, Dios encontrando fuerza y consuelo en su presencia. A medida que avanza el día, María se encuentra con diversas personas, un vecino necesitado que requiere ayuda, un compañero de trabajo que está pasando por un momento difícil, un extraño en la calle que busca una palabra de aliento. En cada encuentro, María no necesita palabras elaboradas para demostrar su amor por el Señor. Su compasión, generosidad y amabilidad hablan por sí solas. En su hogar, María cuida de su familia con amor y sacrificio, sirviendo con humildad y dedicación. A través de sus acciones diarias, ella modela los valores del amor, la compasión y la fe para sus seres queridos, creando un ambiente de paz y armonía que refleja la presencia de Dios en su hogar. Pero el testimonio silencioso de María no se limita a sus acciones en el ámbito privado, también se extiende a su comunidad y más allá. Ella participa en obras de caridad, sirviendo a los menos afortunados con humildad y bondad. Su presencia tranquila y su disposición a escuchar y ayudar a los demás inspiran a quienes la rodean a hacer lo mismo, creando un efecto dominó de amor y compasión que trasciende fronteras y culturas. A medida que el día llega a su fin, María se retira a descansar con el corazón lleno de gratitud y paz. Aunque su voz puede ser silenciosa, el testimonio de su vida habla en voz alta del amor y la presencia de Dios en el mundo. A través de sus acciones cotidianas, María revela el poder transformador del amor de Dios y nos recuerda a todo el impacto que podemos tener cuando permitimos que nuestro testimonio silencioso brille con la luz del Señor. Por lo tanto, no ignoremos el poder de nuestro testimonio silencioso en el mundo. Que nuestras acciones diarias reflejen el amor y la gracia de Dios. Y que nuestro testimonio silencioso hable en voz alta del poder transformador del Evangelio. Que cada uno de nosotros sea como María, un canal de amor y esperanza en un mundo que tanto lo necesita. Sin palabras, un storytelling que lo he titulado De la oscuridad al resplandor, la increíble transformación de Raúl por el amor de Dios. Empecemos. En una ciudad envuelta en sombras, donde las luces de la bondad parecían eclipsadas por el paso de la maldad, vivía un hombre llamado Raúl. En su corazón habitaba la oscuridad, alimentada por años de resentimiento, dolor y malas decisiones. Raúl había perdido la fe en sí mismo y en los demás. Se veía en sí mismo como un hombre irreparable, destinado a una vida de pecado y desesperación. Creció en un entorno difícil, rodeado de influencias negativas que moldearon su carácter y lo llevaron por un camino oscuro. Desde temprana edad, aprendió a desconfiar y a cerrar su corazón al amor y a la compasión.
La amargura se arraigó en su alma, convirtiéndolo en un ser distante y frío. A medida que pasaban los años, Raúl se sumergía cada vez más en la oscuridad de su propia creación. Sus acciones reflejaban su desdén por la vida y su falta de respeto por los demás. Robaba, mentía y hería a quienes lo rodeaban, sin remordimiento alguno. Su vida estaba marcada por la soledad y el vacío, incapaz de encontrar verdadera satisfacción en nada que no fuera el mal. Sin embargo, en medio de su desesperación, Raúl comenzó a experimentar destellos de luz en su camino. Pequeños actos de bondad y misericordia se cruzaban en su camino, recordándole la existencia de algo más grande que él mismo. Aunque al principio lo ignoraba, estos destellos de esperanza comenzaron a despertar una chispa de curiosidad en su corazón endurecido. Un día, Raúl se encontró cara a cara con un predicador que hablaba sobre el amor incondicional de Dios y la posibilidad de redención para aquellos que se arrepienten sinceramente. Aunque inicialmente lo rechazó con desdén, las palabras del predicador resonaron en lo más profundo de su ser, desencadenando una tormenta de emociones que habían mantenido enterradas durante años. En medio de su dolor y sufrimiento, Raúl se arrodilló y clamó al cielo por perdón y guía. Reconoció su necesidad desesperada del amor de Dios y su deseo de cambiar su vida. En ese momento sintió una paz que nunca antes había experimentado, una paz que solo el amor divino puede traer. A partir de ese día, la vida de Raúl comenzó a transformarse lentamente. A medida que se sumergía en la gracia y el perdón de Dios, encontró la fuerza para enfrentar su pasado y buscar un futuro mejor. Se comprometió a vivir una vida de servicio y bondad, compartiendo el amor que había recibido con los demás. Aunque el camino hacia la redención no fue fácil y enfrentó numerosos desafíos, Raúl nunca se rindió. Con el amor de Dios como su guía, se convirtió en un faro de esperanza en medio de la oscuridad, demostrando que incluso aquellos que parecen perdidos pueden encontrar la luz si abren sus corazones al amor divino. Y así, Raúl pasó de ser una persona marcada por el mal a convertirse en un testamento viviente del poder transformador del amor de Dios. Su historia inspiró a muchos a buscar la redención y la reconciliación con el Creador, recordándoles que nunca es demasiado tarde para cambiar y encontrar el camino hacia la luz. Para que vean lo importante que es el amor del Señor. Nunca dejemos de dar el amor, respeto hacia los demás. Porque uno nunca sabe cómo ha sido su pasado, su presente, para llegar a juzgar. Y es que realmente el amor es el que transforma, no tu consejo, no tu ideología o tus pensamientos o tu forma de vivir, sino el amor. Unos oídos que escuchen, unos abrazos que abracen, unas palabras que animen, que levanten y que dé amor. Te animo a que hoy des amor a aquel que menos se lo merece. Según tú, menos se lo merece. Hoy les traigo un storytelling que le he titulado Descubriendo nuestra verdadera identidad, quiénes somos en Cristo. Empecemos. En medio del bullicio del mundo moderno y las luchas cotidianas, existe una historia que trasciende el tiempo y el espacio. Una narrativa que va más allá de nuestras circunstancias terrenales y nos conecta con una verdad eterna y transformadora. Esta es la historia de quienes somos en Cristo.
Imagina un lienzo en blanco, una página en blanco, esperando ser escrita con los trazos de la gracia divina. En este lienzo Dios nos crea a su imagen y semejanza, infundiendo en nosotros su aliento de vida y su amor eterno. Somos hijos e hijas amados del Altísimo, destinados a vivir en comunión con nuestro Creador y con nuestros semejantes. Pero como las sombras que oscurecen la luz del sol, el pecado y la separación entran en escena, distorsionando nuestra percepción de quiénes somos en realidad. Nos perdemos en nuestro laberinto de autodestrucción y egoísmo, buscando satisfacer nuestros deseos más profundos de manera egoísta y vacía. Nos olvidamos de nuestra verdadera identidad en Cristo y nos dejamos llevar por la corriente del mundo, perdidos en la maraña de la vida sin propósito ni dirección. Sin embargo, en medio de nuestra oscuridad, una luz brilla con fuerza imparable. La luz de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, desciende a la tierra para redimirnos, para restaurar nuestra relación rota con el Padre y para revelarnos quiénes somos en verdad. En su palabra y acciones, en su sacrificio supremo en la cruz, encontramos la respuesta a nuestra búsqueda desesperada de significado y propósito. En Cristo descubrimos nuestra verdadera identidad. Somos amados, somos perdonados, somos redimidos. Ya no somos esclavos del pecado y la muerte, sino hijos e hijas de Dios, coherederos con Cristo de su gloria y su reino eternos. Nos convertimos en nuestra criatura, transformada por el poder del Espíritu Santo, capaces de vivir en victoria sobre las tinieblas que antes no nos ataban. Nuestra identidad en Cristo nos da fortaleza para enfrentar las pruebas y tribulaciones de la vida con valentía y esperanza. Nos libera del peso de la culpa y el remordimiento, permitiéndonos caminar en libertad y plenitud. Nos capacita para amar a los demás con el mismo amor incondicional con que Dios nos ama a nosotros, trascendiendo las barreras del egoísmo y la indiferencia. En Cristo somos llamados a una vida de servicio y sacrificio, a seguir sus pasos y a llevar la luz al mundo. Somos embajadores de su reino, de su amor y justicia. Portadores de buenas nuevas para los perdidos y los quebrantados. Nuestra identidad en Cristo nos impulsa a vivir una compasión y propósito, a hacer luz en medio de la oscuridad y sal en medio de la tierra. En resumen, ¿quiénes somos en Cristo? Es la pregunta que define nuestra existencia. La verdad que da sentido a nuestras vidas. Somos amados, somos redimidos, somos llamados a vivir en comunión con nuestro Creador y a reflejar su gloria en todo lo que hacemos. Que esta verdad transformadora resuene en lo más profundo de nuestro ser y nos inspire a vivir con audacia y esperanza, confiando en las promesas de que en Dios encontramos nuestra verdadera identidad y nuestro destino eterno. Gracias de verdad por escuchar hasta el final. Y para los que pues no creen en Jesús como el Salvador, podrías decir que en Dios, en nuestro Creador, encontramos identidad, encontramos que Él marca quiénes somos y somos criatura importante para nuestro Dios Creador. Nunca lo olvides. Eres importante, eres valioso para tu Creador.
que lo he titulado Entregarse por completo, la historia inspiradora de Alejandro y su sacrificio total a Dios. Empecemos. Había una vez en un rincón sereno del mundo un hombre llamado Alejandro. Su vida transcurría en medio de las rutinas diarias y las responsabilidades terrenales. Pero su corazón anhelaba una conexión más profunda con lo divino. Un día, después de un profundo momento de reflexión, Alejandro tomó una decisión que cambiaría por completo el rumbo de su existencia. Se entregaría en sacrificio total a Dios. Esta entrega no fue impulsiva ni superficial. Fue un resultado de un proceso interno profundo donde Alejandro exploró las profundidades de su fe y buscó un propósito más elevado en su vida. Se sumergió en la oración y en la meditación buscando la guía divina que le mostrara el camino hacia una entrega total. Con el tiempo, Alejandro comenzó a notar pequeñas señales en su vida cotidiana, como si el universo conspirara para confirmar su decisión. Cada paso que daba en dirección a su entrega total parecía ser acompañado por una sensación de paz y certeza. Decidió dejar atrás las comodidades de su vida anterior, renunciando a las posesiones materiales que una vez consideró indispensables. Su enfoque ya no estaba en acumular riquezas terrenales, sino en enriquecer su alma y en encontrar un propósito más profundo. La comodidad a su alrededor, inicialmente sorprendida por su cambio radical, comenzó a observar la autenticidad y la serenidad que emanaban de Alejandro. Su entrega total a Dios no solo transformó su propia vida, sino que también inspiró a quienes lo rodeaban a reflexionar sobre sus propios caminos espirituales. Alejandro viajó a lugares lejanos para compartir su mensaje de entrega y sacrificio total con aquellos que estaban dispuestos a escuchar. A través de sus palabras y acciones mostró que el camino de la entrega no significa privarse de la vida, sino encontrar una conexión más profunda y significativa con ella. A medida que los años pasaban, la fama y la fortuna mundanas perdieron su atractivo para Alejandro. En cambio, encontró una riqueza interna que no se desvanecía con el tiempo. Su vida se convirtió en un testimonio de cómo la entrega total a Dios puede ser la llave para descubrir una paz y un propósito que trasciende las limitaciones terrenales. En su lecho de muerte, Alejandro sonrió con serenidad, sabiendo que su vida había sido una ofrenda sincera. La historia de su sacrificio total se resonó a través de las generaciones, inspirando a otros a reflexionar sobre el verdadero significado de la entrega a lo divino y al impacto transformador que puede tener en la vida de uno. Y sí, la leyenda de Alejandro perduró como un faro de luz para aquellos que buscan una conexión más profunda, recordándoles que entregarse en sacrificio total a Dios puede abrir las puertas a una vida de significado para realización espiritual. Paz y realización espiritual. No quiere decir que la riqueza sea mala, pero a veces nos consumimos en ese sentir y nos olvidamos de lo verdadero, de lo espiritual, de la riqueza espiritual. A veces nos entregamos toda nuestra vida por buscar la riqueza terrenal, pero no la riqueza espiritual. Pero si llegamos a tener un equilibrio de ambas cosas, sería lo espectacular. También habla sobre el entregarse por completo. Hay cosas en nosotros, como pueden ser debilidades, que nos impiden entregarnos por completo. Cada quien tiene la suya, yo tengo la mía que no he dejado.
tengo debilidades profundas, pecados profundos, pero aquí habla sobre una persona que se entregó por completo, que dejó su debilidad de buscar lo terrenal por buscar la presencia del Señor. Y eso deberíamos hacer nosotros. Quebrantable, la historia de Andrés y la redención divina. Les voy a dejar una pequeña descripción para que se queden enganchados, y dice así: esta historia relata la travesía de un hombre llamado Andrés, quien lucha con sus pecados y la vergüenza que esto le provocan. A través de su dificultad busca el perdón y la redención en Dios, encontrando consuelo en el amor inquebrantable de Dios, que nunca lo abandona a pesar de sus fallas. La narrativa destaca la transformación emocional y espiritual de Andrés, ofreciendo un poderoso mensaje sobre el perdón y la gracia divina. Quédate porque está muy bueno. Comencemos con el storytelling. En lo más profundo de la oscuridad, en el rincón más oculto de su corazón, vivía un hombre llamado Andrés. Durante años, había llevado consigo una carga pesada, un secreto que lo atormentaba día y noche: su lucha contra el pecado. Andrés se sentía perdido y atrapado en su ciclo interminable de errores y arrepentimientos. Cada vez que se prometía a sí mismo cambiar, caía de nuevo en la misma trampa, dejando con un profundo sentimiento de vergüenza y culpa. Se preguntaba si alguna vez podría ser perdonado por sus errores, si alguna vez podría encontrar la redención que anhelaba desesperadamente. En medio de su desesperación, Andrés se volvió hacia Dios en busca de consuelo y perdón. Aunque sentía indigno de su amor, decidió abrir su corazón y confesar sus pecados con sinceridad y humildad. Para su sorpresa, en lugar de rechazo y condenación, encontró compasión y misericordia. Día tras día, Andrés experimentaba el amor inquebrantable de Dios en su vida, a pesar de sus fallas y debilidades. Dios nunca se alejó de él. Su amor seguía intacto, brillando como una luz en la oscuridad, recordándole que siempre había esperanza, que siempre había perdón. Con el tiempo, Andrés comenzó a entender que el amor de Dios no estaba condicionado por su perfección, sino por su gracia infinita. Se dio cuenta de que no tenía que ganarse el amor de Dios a través de buenas obras o actos de penitencia, sino simplemente aceptándolo y confiando en su amor transformador. Armado con esta nueva comprensión, Andrés se embarcó en un viaje de sanación y renovación. A medida que permitía que el amor de Dios penetrara en los rincones más oscuros de su corazón, comenzó a experimentar una paz que trasciende todo entendimiento. Sus cargas se aligeraron, sus heridas comenzaron a sanar y su vida se llenó de una nueva esperanza y propósito. Hoy, Andrés es un testimonio viviente del poder transformador del amor de Dios. Aunque sigue siendo consciente de sus fallas y debilidades, sabe que nada puede separarlo del amor de Dios que lo sostiene. Su historia es un recordatorio poderoso de que incluso en medio de nuestros pecados más oscuros, el amor de Dios nunca nos abandona. Es un faro de esperanza para aquellos que luchan con la culpa y la vergüenza, recordándoles que siempre hay perdón y redención en el amor de Dios. No importa cómo esté tu vida ahorita, en qué está llena ahorita tu vida, o si te has alejado de Dios, o qué tan oscuro está tu vida. Dios siempre te va a amar, Dios siempre te va a acompañar. Él prometió su compañía
Él está contigo y Él escucha tus oraciones a pesar de cómo esté tu vida espiritual. Dios siempre escucha tu oración y siempre está a tu lado cuidándote y bendiciéndote. Dios te bendiga. El amor que transforma, la historia de Sofía. Vamos a empezar con una pequeña introducción para que te quedes enganchado hasta el final. Empecemos. La historia de Sofía es un relato conmovedor sobre cómo la comprensión del amor de Dios lleva a mostrar amor hacia los demás. A medida que Sofía experimenta el amor divino en su vida, se convierte en un faro de compasión y bondad para aquellos que la rodean. Su ejemplo inspira a otros a seguir su camino, creando un ambiente de amor y solidaridad en su comunidad. Esta historia es un recordatorio poderoso de cómo el amor puede transformar vidas y comunidades enteras. Empecemos con el storytelling. En un tranquilo pueblo, donde el murmullo del río y el canto de los pájaros llenaban el aire, vivía una mujer llamada Sofía, donde desde temprana edad Sofía había aprendido sobre el amor de Dios a través de las enseñanzas de su abuela, quien le contaba historias de bondad y misericordia. A medida que Sofía crecía, su comprensión del amor de Dios se profundizaba. A través de las pruebas y los triunfos de la vida, ella experimentaba la presencia amorosa de Dios en cada paso del camino. Este conocimiento no solo llenaba su corazón de gratitud, sino también encendía una chispa en su interior, la chispa del amor hacia los demás. Con el tiempo, Sofía comenzó a notar cómo su comprensión del amor de Dios se reflejaba en su relación con los demás. En lugar de juzgar, ella mostraba compasión. En lugar de odiar, ella mostraba entendimiento, perdón. En cada interacción buscaba ser un reflejo del amor que había recibido de lo alto. Un día, mientras caminaba por el pueblo, Sofía se encontró con una mujer que había caído en tiempos difíciles. En lugar de pasar por alto o de largo, Sofía se detuvo y ofreció una mano amiga. Con ternura y paciencia escuchó la preocupación de la mujer y compartió palabras de aliento y esperanza. Poco a poco la mujer comenzó a sentirse más ligera, más esperanzada. El amor desinteresado de Sofía le recordó que no estaba sola en su lucha, que había alguien que la amaba incondicionalmente. Esa experiencia dejó una marca indeleble en el corazón de la mujer, pero también en el corazón de Sofía. A medida que el tiempo pasaba, Sofía continuaba mostrando amor y compasión hacia los demás, en todas las áreas de su vida, en su trabajo, en su comunidad y en su hogar. Su ejemplo inspiraba a otros a hacer lo mismo, creando un ciclo de amor y bondad que se extendía por todo el pueblo. Con el tiempo, el pueblo se convirtió en un lugar donde el amor y la compasión era la norma, no la excepción. Y todo comenzó con una mujer que extendió el amor de Dios y descendió a compartirlo con los demás. La historia de Sofía nos recuerda que cuando más entendemos el amor de Dios hacia nosotros, más motivados estamos para mostrar amor hacia los demás. Es un recordatorio poderoso de que el amor es contagioso y que cada pequeño acto de bondad puede tener un impacto duradero en el mundo que nos rodea. En vez de juzgar, criticar, condenar a los demás por su pecado, veámonos a nosotros que también tenemos pecado y Dios nos ha mostrado amor y ese mismo amor debemos mostrar a los demás.
ese mismo que nos ha mostrado Dios, y así que nos contagiemos y se reine un ambiente amoroso que se necesita en este mundo y que poco se muestra. Dios los bendiga. La fe que sostiene, la historia de Ana en tiempos de crisis. Les estaré diciendo un pequeño resumen o una introducción para que te quedes enganchado y lo escuches hasta el final. Empecemos. Esta es la historia de Ana, una joven que enfrenta una crisis devastadora en su vida. A pesar de la incertidumbre y el miedo, Ana encuentra consuelo y fortaleza en su fe en Dios. Con determinación y confianza en su lado, Ana se enfrenta a los desafíos con valentía y perseverancia, encontrando esperanza y renovación en el camino. Su historia es un recordatorio conmovedor del poder transformador de la fe en tiempos difíciles. Empecemos con el storytelling. En un tranquilo pueblo rodeado de montañas vivía una joven llamada Ana. Su vida transcurría con normalidad hasta que una repentina crisis sacudió su mundo. Ana perdió su empleo, su hogar y, lo que parecía más doloroso, la confianza en sí misma. Se sintió abrumada por la incertidumbre y el miedo al futuro. En medio de la oscuridad, Ana buscó consuelo y orientación en la fe que había sido su roca desde la infancia. Oró con fervor, pidiendo fuerza y esperanza en tiempos de desesperación. A medida que se sumergía en la oración, sintió una paz tranquila que la envolvía, recordándole que no estaba sola en su lucha. Con el corazón lleno de fe, Ana se aferró a las promesas de que Dios nunca la abandonaría. Aunque el camino por delante parecía difícil e incierto, confiaba en que Dios estaba a su lado, guiándola y sosteniéndola en cada paso del camino. Armada con su fe renovada, Ana comenzó a buscar soluciones a sus problemas. Se puso en marcha buscando trabajo, apoyo y ayuda de donde pudiera encontrarlo. Aunque enfrentó muchos obstáculos en el camino, su determinación y su fe inquebrantable la mantuvieron firme en su camino. Y entonces, poco a poco, las cosas comenzaron a cambiar. Ana encontró un nuevo trabajo que le brindaba estabilidad y oportunidades para crecer. Con la ayuda de amigos y familiares pudo encontrar un nuevo hogar donde comenzar de nuevo. A medida que superaba los desafíos uno por uno, su confianza y su esperanza en el futuro se fortalecían. Mirando hacia atrás en su viaje, Ana se dio cuenta de que Dios nunca la había abandonado, incluso en los momentos más oscuros de su vida. Su fe había sido su ancla en la tormenta, su luz en la oscuridad, guiándola hacia la seguridad y la esperanza que tanto necesitaba. Hoy, Ana es un testimonio viviente del poder transformador de la fe y la confianza en Dios. A través de su experiencia inspira a otros a enfrentar sus propias crisis con valentía y confianza, recordándoles que incluso en los momentos más difíciles Dios siempre está presente, listo para guiarlos y sostenerlos en su amor eterno. Si perdiste tu trabajo, si perdiste tu hogar, si tuviste la pérdida de una persona, créeme que ahí está el Señor y que lo mejor está por venir. Y haz como hizo Ana. No se quedó quieta. Oró, buscó al Señor y también su fe la llevó a obras como buscar y tocar puertas. Así que hazlo, porque tienes a tu lado a Dios, que te va a bendecir en cada puerta que tú toques. Dios te bendiga. El camino del servidor. Javier y su compromiso con el amor al prójimo. Te estaré dando una pequeña introducción
para que te quedes enganchado y lo escuches hasta el final. Empecemos. Esta es la historia de Javier, un hombre que encuentra significado y propósito en servir a los demás en nombre de Dios. A través de acciones físicas y palabras de aliento, Javier se convierte en un faro de esperanza y amor en su comunidad. Su dedicación y generosidad inspiran a otros a seguir su ejemplo, creando un entorno de apoyo mutuo y solidaridad. Es un recordatorio conmovedor de que el servicio a Dios se manifiesta a través del cuidado y la atención a las necesidades de quienes nos rodean. Empecemos con el storytelling. En un pequeño pueblo, en lo alto de una colina, vivía un hombre llamado Javier. Desde temprana edad, Javier había sentido una profunda conexión con Dios y una llamada interior a servir a los demás. Para él, servir a Dios significaba estar atento a las necesidades tanto físicas como materiales de aquellos que lo rodeaban. Javier comenzó su jornada cada mañana con una oración, pidiendo a Dios que le mostrara cómo podría ser de servicio en ese día. Con un corazón humilde y dispuesto, salía a las calles del pueblo listo para ayudar en lo que fuera necesario. En su comunidad, Javier se convirtió en una figura conocida y querida, ya sea ayudando a reparar techos dañados por las tormentas o repartiendo comida a las familias necesitadas. Javier estaba siempre dispuesto a tener una mano amiga. Su presencia tranquilizadora y su actitud compasiva brindaban consuelo y esperanza a aquellos que se encontraban en tiempos de dificultad. Pero para Javier, servir a Dios no se limitaba solo a acciones físicas. También buscaba nutrir el alma de aquellos que lo rodeaban, compartiendo palabras de aliento, esperanza y amor. Con una sonrisa cálida y palabras amables, tocaba los corazones de quienes lo encontraban, recordándoles el amor infinito de Dios por ellos. A medida que pasaban los años, el impacto del servicio desinteresado de Javier se hacía cada vez más evidente en su comunidad. La bondad y la generosidad que él mostraba inspiraban a otros a seguir su ejemplo, creando una red de apoyo y solidaridad que fortalecía los lazos de la comunidad. Para Javier, cada acto de servicio era una oportunidad para glorificar a Dios y ser un canal de su amor en el mundo. A través de su dedicación y sacrificio, demostraba que el verdadero servicio a Dios no se limitaba a palabras o creencias, sino a acciones tangibles que reflejan el amor de Dios por todos sus hijos. Y así, en las calles del pequeño pueblo en lo alto de la colina, Javier seguía sirviendo a Dios, sirviendo a los demás, recordándoles a todos que en última instancia el mayor acto de adoración es amar y cuidar a aquellos que están necesitados. Mostrar el amor del Señor debería ser nuestro propósito. En este canal se va a hablar bastante del amor que debemos mostrar hacia los demás. Es muy importante que mostremos amor, no importando nuestro pensamiento, nuestras opiniones o nuestras creencias, o cómo se viste, o cómo es la persona, o su pecado. Muestra el amor de Dios, porque solo el amor puede transformar y traer bendiciones a largo plazo. Servir nos mandó el Señor. Y la palabra dice que si quieres ser un discípulo, primero tiene una marca,
y es el amor. Si quieres ser el primero, sirve. De la oscuridad a la luz, la transformación de Pablo y su misión redentora. Le estaré dando una pequeña introducción para que te quedes enganchado y lo escuches hasta el final. Empecemos. Pablo, antes perdido en una vida de oscuridad y desesperación, experimenta un encuentro trascendental con Cristo que lo transforma por completo. Impulsado por el amor y la gracia divina, se compromete a llevar el mensaje de esperanza y redención a su comunidad, rescatando a otros perdidos de la desesperación y guiándolos hacia la luz de Cristo. Su testimonio es un poderoso recordatorio del poder transformador del amor de Dios y de la importancia de compartirlo con los demás. Empecemos con el storytelling. En el corazón de una comunidad marcada por la desesperanza y el sufrimiento vivía Pablo, un hombre que había caído en una vida de oscuridad y desesperación. Arrastrado por las trampas del vicio y de la desesperación, había perdido toda esperanza de redención y propósito en su vida. Sin embargo, en medio de su abismo personal, un encuentro trascendental estaba a punto de cambiarlo todo. Una noche oscura y tormentosa, mientras deambulaba por las calles solitarias de su ciudad, Pablo se encontró cara a cara con un grupo de personas que irradiaban una luz y una paz inusual. Intrigado por su presencia, se acercó a ellos y escuchó atentamente mientras compartían historias de esperanza, transformación y fe en Cristo. Con el corazón abierto y el alma sedienta de verdad, Pablo se sumergió en las palabras de aquellos mensajeros de esperanza, y en medio de su desesperación experimentó un encuentro sobrenatural con Cristo que cambiaría el curso de su vida para siempre. En ese momento divino, Pablo sintió el amor incondicional de Dios, envolviéndolo, perdonándolo y dándole una nueva oportunidad. Se dio cuenta de que no importaba cuán profundo hubiera caído en el abismo del pecado y de la desesperación, siempre había un camino de regreso a la luz y a la redención a través de Cristo. Inspirado por esta revelación transformadora, Pablo se comprometió a vivir una vida completamente nueva, dedicada a compartir el amor y la esperanza que había encontrado en Cristo con su comunidad. Abandonando sus viejas costumbres y hábitos destructivos, se convirtió en un faro de luz y esperanza para aquellos que aún estaban perdidos en la oscuridad. Con cada palabra y cada acción, Pablo llevaba el mensaje de Cristo a los rincones más oscuros de su comunidad, rescatando a los perdidos y llevándolos hacia la verdad y la redención. Su testimonio de transformación inspiró a muchos a seguir sus pasos y a buscar una relación personal con Cristo. Con el tiempo, la comunidad experimentó un renacimiento espiritual sin precedentes. A medida que más y más personas se entregaban en el amor y en la gracia de Dios, las vidas fueron transformadas, las familias fueron restauradas y la esperanza floreció donde antes reinaba la desesperación. Hoy, la comunidad de Pablo brilla con luz de Cristo, siendo un testimonio viviente del poder transformador del amor de Dios. Y Pablo, humilde y agradecido, sigue sirviendo fielmente a su comunidad, llevando el mensaje de esperanza y redención a todos los que necesitan escucharlo. Su vida es un recordatorio poderoso de que en Cristo siempre hay esperanza para el perdido y el quebrantado, y que nada es imposible para aquellos que creen. No importa cómo está tu vida, no importa qué tan oscura está tu vida,
Dios siempre va a tener unos abrazos abiertos y un amor para ti. Siempre. Y la importancia que es nosotros, no importando cómo estemos, no importando lo que pase, siempre hablar lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Siempre. Que eso puede transformar, impactar a otros. Encontrando identidad en Cristo. El viaje de Sofía hacia la autenticidad. Le estaré dando un pequeño resumen para que te quedes enganchado hasta el final. Comencemos. Sofía, una joven exitosa en el mundo exterior, se enfrenta a una profunda crisis de identidad que la deja perdida y desorientada. A medida que lucha por cumplir con las expectativas sociales, experimenta un vacío interno que la consume. Sin embargo, en un encuentro revelador con su fe, la lleva a abrazar su identidad en Cristo, descubriendo así una profunda conexión con su ser interior y el amor incondicional del Creador. Esta transformadora experiencia la impulsa a vivir con autenticidad y propósito, inspirando a otros a encontrar su verdadera identidad en el amor divino. Comencemos con el storytelling. En lo más profundo de un corazón agitado por la confusión y la incertidumbre, se halla Sofía, una joven que, a pesar de su éxito en el mundo exterior, se sentía perdida en un laberinto de dudas sobre su identidad y propósito. A medida que avanza en su carrera profesional y disfrutaba de las comodidades materiales, una sensación de vacío la acosaba constantemente. Cada día, Sofía luchaba con las expectativas impuestas por la sociedad y por sí misma. Se esforzaba por ser imagen de la perfección que todos esperaban, pero en el fondo se sentía desgarrada por la falta de autenticidad en su vida. Se preguntaba quién era realmente y qué significado tenía su existencia en el gran esquema del universo. Un día, mientras reflexionaba sobre sus inquietudes en un tranquilo rincón de su hogar, una sensación de paz descendió sobre ella, acompañada de una voz suave pero poderosa que resonaba en su interior. Era como si el universo mismo estuviera hablándole, recordándole que ella era amada y valorada más allá de cualquier medida humana. En ese momento de claridad, Sofía se dio cuenta de que su búsqueda de identidad no estaba limitada a los estándares del mundo exterior, sino que residía en un profundo encuentro con su ser interior y su conexión con algo más grande que ella misma. Se dio cuenta de que en su afán por cumplir con las expectativas mundanas, había olvidado que era una creación única y preciosa del Creador del universo. Con lágrimas en los ojos y en el corazón lleno de gratitud, Sofía abrazó la verdad de que era amada y cuidada por el Creador. Comenzó a identificarse más plenamente en Cristo, quien la enseñó sobre el amor incondicional y la aceptación divina. Descubrió que en Cristo encontraba su verdadera identidad y propósito, liberándola del peso de las expectativas externas y guiándola hacia una vida de autenticidad y plenitud. A medida que abrazaba su identidad en Cristo, Sofía experimentaba una transformación profunda en todas las áreas de su vida. Su corazón se llenaba de paz y alegría y sus relaciones se volvían más auténticas y significativas. En lugar de buscar validación en el mundo exterior, encontraba su seguridad en el amor eterno de su Creador.
Con el tiempo, Sofía se convirtió en un faro de esperanza e inspiración para otros que también luchaban con la crisis de identidad. Compartía su historia con valentía y vulnerabilidad, recordándoles que son amados y valorados más allá de cualquier medida terrenal. En cada palabra y en cada acción transmitía el mensaje de que importan al Creador del mundo y que su identidad está segura en Él. Quiero decirle que también hay una medida en el mundo, pero también hay una medida en el cristianismo. Las dos están malas. Tú tienes tu identidad y eres libre y eres amado. Hay amor por el Creador y por Jesús, por nuestro Maestro Jesús. Así que sigue tu vida y sigue encontrando identidad en Cristo, en nuestro Maestro Cristo. Despertar de la responsabilidad y la transformación de Martín. Le estaré dando un pequeño introducción para que te quedes enganchado y lo escuches hasta el final. Empecemos. En un mundo donde la culpa y la frustración parecen ser moneda corriente, la historia de Martín destaca como un faro de esperanza y transformación. Desde su etapa de señalar con el dedo a los demás y a Dios por sus desgracias, hasta su reveladora epifanía que lo llevó a abrazar la responsabilidad personal. Cada paso de su viaje nos recuerda el poder transformador de asumir el control de nuestras vidas. Únete a Martín, un viaje inspirador hacia la autodeterminación y la verdadera libertad. Empecemos. Había una vez un hombre llamado Martín que vivía aferrado a la creencia de que su vida estaba marcada por la mala suerte y las decisiones equivocadas de los demás. Cada vez que algo salía mal en su vida, él rápidamente señalaba con el dedo acusador hacia otros, culpándolos de sus fracasos, errores y enfermedades. Incluso llegó al extremo de culpar a Dios por las dificultades que estaba enfrentando. Martín había perdido su trabajo en varias ocasiones. Había tenido relaciones interpersonales tumultuosas y su salud estaba deteriorándose lentamente. Sin embargo, en lugar de reflexionar sobre sus propias acciones y tomar responsabilidad por su vida, prefería encontrar chivos expiatorios a quienes culpar. Un día, Martín sufrió una grave enfermedad que lo dejó postrado en cama durante semanas. Durante ese tiempo de inactividad forzada, tuvo mucho tiempo para reflexionar sobre su vida y sus actitudes. Se dio cuenta de que había pasado años culpando a los demás y a Dios por sus problemas, sin entender que él también tenía un papel importante en la dirección de su vida. Fue entonces cuando Martín tuvo una epifanía. Se dio cuenta de que culpar a los demás y a Dios no le estaba llevando a ninguna parte. Comprendió que la verdadera libertad y el verdadero crecimiento solo vendría cuando asumiera la responsabilidad de su propia vida. Decidió cambiar su enfoque y adoptar una actitud de responsabilidad personal. En lugar de buscar culpables, comenzó a buscar soluciones y oportunidades para mejorar su situación. Aceptó sus errores, aprendió de ellos y se comprometió a hacer cambios positivos en su vida. Con el tiempo, Martín experimentó una transformación completa. Se convirtió en una persona más positiva, proactiva y emprendedora y empoderada. En lugar de ser víctima de las circunstancias, se convirtió en el arquitecto de su propio destino. Al dejar de culpar a los demás y a Dios por sus problemas, Martín encontró una nueva paz interior y un sentido renovado de propósito en su vida.
se dio cuenta de que la verdadera libertad yace en asumir las responsabilidades de nuestras propias acciones y decisiones. Desde entonces, Martín vivió una vida más plena y satisfactoria, inspirando a otros con su ejemplo de superación personal y autodeterminación. Aprendió que solo cuando nos hacemos responsables de nuestras vidas podemos realmente alcanzar nuestro máximo potencial y encontrar la verdadera felicidad. Muchas veces queremos culpar a Dios por nuestros fracasos, por nuestras enfermedades, y eso es fácil, culpar a los demás. Pero ¿qué tal sacarle el provecho de cada situación que te pasa en la vida, de cada problema, de cada fracaso? Que según tú es fracaso, pero ese fracaso te va a llevar al éxito total. El despertar de la autenticidad, el viaje de Lucas hacia su verdadero ser. Le estaré dando una pequeña introducción para que te quedes enganchado y lo escuche hasta el final. Comencemos. En un mundo donde la máscara social y las expectativas a menudo nos alejan de nuestra esencia, la historia de Lucas destaca como un poderoso recordatorio de la importancia de ser auténtico. Atrapado en un papel que no le representaba, Lucas experimenta un encuentro con lo divino, que lo lleva a un viaje de autodescubrimiento y transformación. Al abrazar su verdadero ser, Lucas desata un torrente de cambios positivos en su vida, encontrando finalmente la paz y la plenitud que tanto anhelaba. Su historia inspira a otros a despojarse de las máscaras y abrazar la autenticidad como el camino hacia la realización personal y espiritual. Empecemos con el storytelling. En un rincón olvidado de la ciudad vivía Lucas, un hombre que siempre había sentido que algo no encajaba en su vida. Desde muy joven se había convencido en sí mismo de que era lo que los demás esperaban que fuera. Un exitoso ejecutivo, un esposo perfecto, un amigo confiable. Sin embargo, en lo más profundo de su ser sabía que esa imagen no reflejaba su verdadero yo. Lucas pasaba sus días inmerso en una rutina insatisfactoria, tratando de cumplir con las expectativas impuestas por la sociedad y por él mismo. Pero más que intentaba encajar en ese molde, siempre sentía un vacío en su interior, una sensación de estar viviendo una vida ajena. Un día, en medio de su desesperación y confusión, Lucas tuvo un encuentro inesperado. Mientras caminaba por las calles de la ciudad, se encontró con un anciano sabio que irradiaba una tranquilidad y una sabiduría extraordinaria. Este anciano, que resultó ser un mensajero de Dios, miró a Lucas a los ojos y le dijo con voz serena: Lucas, ¿qué eres realmente? ¿Estás viviendo la vida que Dios te ha destinado a vivir? ¿O estás perdiendo en un papel que no te pertenece? Estas simples palabras resonaron en lo más profundo de Lucas, haciendo que se cuestionara todo lo que creía saber sobre sí mismo. Se dio cuenta de que durante años había estado viviendo una mentira, tratando de ser alguien que no era en realidad. En ese momento de revelación se sintió abrumado por una sensación de liberación y claridad. A partir de ese día, Lucas se comprometió a ser auténtico consigo mismo y con los demás. Dejó de preocuparse por cumplir con las expectativas externas y comenzó a explorar quién era realmente en su interior. Descubrió pasiones y talentos que nunca antes había reconocido y se permitió explorar nuevas oportunidades y experiencias que lo llenaban de alegría y realización. Con el tiempo, la vida de Lucas comenzó a transformarse de manera asombrosa. Encontró un trabajo que lo apasionaba, construyó relaciones genuinas y significativas y experimentó una profunda conexión espiritual que lo llenaba
de paz y propósito. Al ser auténtico consigo mismo, Lucas descubrió un nuevo sentido de plenitud y felicidad que nunca antes había conocido. Desde entonces, Lucas se convirtió en un ejemplo de autenticidad y autodescubrimiento para aquellos que lo rodeaban. Su historia inspiró a otros a buscar su verdadero yo y a vivir la vida que Dios había planeado para ellos. Y así, paso a paso, Lucas continuó su viaje de crecimiento y transformación, sabiendo que la autenticidad encontraba la verdadera libertad y el verdadero significado de la vida. Muchas veces nosotros queremos encajar en una sociedad, y esto puede implicar la sociedad del mundo o la sociedad cristiana. Sé tú, porque Dios ama tu autenticidad. Sea auténtico, que no te arrastre la cultura o la sociedad cristiana ni la del mundo, que te arrastre Dios, porque muchas veces la cultura del cristianismo te juzga, te critica, te condena, que no te pongas, que te quita, que te pongas, que te aleje, que no digas esto, que hagas esto. Entonces no hay libertad, y Dios nos llamó a ser libres. Y en esa libertad, tener la mejor persona que agrade al Señor. Sé tú auténtico que agrade al Señor. Dios te bendiga.